Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión de la Alianza por una Vida Digna y el medio digital Surcus. Desde el siglo XIX, los Estados Unidos han mantenido una posición de abierto intervencionismo en América Latina y el Caribe. En diferentes épocas, esto se ha manifestado mediante invasiones a países, impulso directo e indirecto a golpes de Estado, intervención en procesos electorales, apoyo a dictaduras sangrientas que han causado miles de muertes y control de los recursos naturales y las economías de la región, entre otros mecanismos de dominación. Esta tradición injerencista dio una nueva vuelta de tuerca el pasado 3 de enero con el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela, contrariando normas básicas del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Este evento, que representa un parteaguas en las relaciones de poder del continente, ha generado un escenario de gran complejidad, con amenazas directas de nuevas intervenciones en la región y con la presencia militar norteamericana en el Mar Caribe. Ante esta situación surgen múltiples incógnitas. ¿Qué ocurre y qué ocurrirá en Venezuela? ¿Qué nuevas acciones militares podrían darse en otros países de la región? ¿Cómo se vislumbra el impacto de esta nueva etapa de injerencia imperial en la soberanía de los estados de América Latina y el Caribe? ¿Cuál ha sido la posición de los organismos internacionales ante esta situación y cuál es su margen real de acción? ¿Cómo se perfila la unidad latinoamericana ante este escenario amenazante? ¿Cómo se deben posicionar los movimientos de base social en América Latina en esta coyuntura? ¿Cuál ha sido y cuál debería ser la posición del gobierno de Costa Rica en este tema? En fin, se abren una gran cantidad de interrogantes que demandan análisis serios y profundos, dirigidos a vislumbrar acciones que protejan la soberanía de nuestros estados. Con el fin de discutir esta problemática, en la Alianza por una Vida Digna y el medio digital Surcos, hemos organizado este foro con la participación de 3 personas expertas para que nos den su visión de este problema que es multifacético. Participan en el foro del día de hoy Valeria Rodríguez Quesada, quien es máster en género en el Medio Oriente y el mundo islámico por la Universidad de Exeter, Reino Unido. Es licenciada y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica y bachiller en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de nuestro país. Fungió como profesora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, impartiendo cursos sobre política internacional, y actualmente se desempeña como consultora e investigadora en los temas de política internacional, género, ambiente, derechos humanos y Medio Oriente. Nos acompaña también Jorge Forero Coronel, quien es integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Fronterizos, CIEF, de Venezuela, y del Grupo de Trabajo CLACSO, Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano y Caribeño. Jorge es magíster en enseñanza de la geografía por la Universidad de los Andes de Venezuela y especialista en Estado, Gobierno y Democracia de CLACSO, Argentina. Actualmente efectúa estudios de doctorado en geografía en la Universidad Estadual de Montes Claros, en Brasil. Y también participa en este foro Nicolás Boglin, quien es profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Agradecemos a Valeria, a Jorge y a Nicolás por haber aceptado nuestra invitación para participar en el foro, así como a Hazel Garro por su apoyo con la logística en este evento. Y les damos una cordial bienvenida a todas las personas que siguen esta transmisión por el Facebook Live de Surcos. El formato del foro será el siguiente. Inicialmente, la panelista y los panelistas harán sus presentaciones y luego pasaremos a una etapa de preguntas y comentarios por parte de las personas asistentes. Les solicitamos atentamente colocar sus preguntas y comentarios en el chat del Facebook Live de Surcos. Sin más preámbulo, entonces le doy la palabra a Valeria Rodríguez para que haga su exposición. Adelante, Valeria, y muchas gracias. Muchas gracias, don José María. ¿Se me escucha bien? Solo para confirmar. Sí, sí, te escucha bien. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias a don José María por la introducción, a Jesús también que nos apoya desde la parte técnica.
Gracias igualmente a la Alianza por la Vida Digna y al programa Surco Digital por la facilitación de este espacio tan necesario. Y un saludo a tanto a don Jorge como a don Nicolás, los demás panelistas que nos van a acompañar. Muy emocionada de escuchar sus intervenciones. Bueno, yo quisiera enfocar mi intervención en varias cuestiones. En primer lugar, quisiera referirme a un documento que fue recientemente emitido por el gobierno de los Estados Unidos en noviembre de 2025, que es la nueva estrategia de seguridad nacional, que es un documento de política exterior que delinea los nuevos horizontes de la administración Trump y que me parece fundamental entender para analizar por qué se da esta intervención en Venezuela, cuáles son los objetivos de la política exterior estadounidense y de esta administración en específico. Y aunque normalmente estos documentos tienen bastante dosis de propaganda y a veces pueden inducir a error porque se prevé que otros analistas y otros estados puedan anticipar intervenciones a partir de sus documentos, entonces tampoco dan tanta claridad sobre el siguiente paso. Sí que me parece que este documento en específico da una coherencia que es muy importante, que es significativa y que nos obliga a revisarlo y a entenderlo. Esta sería la primera parte de mi intervención. Luego quisiera Valeria, hacer una mención. disculpa, se te oye un poquito débil. Ok, voy a darme unos segundos para. Ya me escuchan. Sí, Ok, perfecto, perfecto. adelante. Ok, muchas gracias. La segunda parte de mi intervención quisiera enfocarla en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Yo sé que don Nicolás va a referirse un poco más a profundidad en temas de derecho internacional, entonces quisiera hacer nada más una breve mención, porque tenemos un tratado interamericano que se negoció justamente para hacer frente a este tipo de intervenciones y de casos de agresión. También una breve mención al sistema y a la Carta de las Naciones Unidas. Luego quisiera referirme en unos segundos a este debate sobre el petróleo en Venezuela. ¿Es o no es legal intervenir? ¿Es o no es legal lo que en este momento la administración Trump está proponiendo en territorio venezolano, sobre todo con sus recursos naturales? Y luego quisiera referirme a un tema que es uno de los últimos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las elecciones en Venezuela en el año 2024. Me parece que conocer este informe también es importante porque el planteamiento de la administración Trump no es necesariamente un cambio de régimen político, sino simplemente una transición para facilitar el intervencionismo estadounidense. Entonces yo creo que es necesario que todos y todas mantengamos conciencia sobre cuáles han sido las violaciones a los derechos humanos que ha propiciado este régimen y que se mantienen impunes en un contexto de transición hacia otro tipo de régimen un poco más alineado o lo que se espera que sería un poco más alineado con los intereses estadounidenses, aunque por supuesto todavía tengo mis dudas sobre ese periodo de transición. Entonces, quisiera mencionar en primer lugar esta estrategia de seguridad nacional que les mencionaba. Esta Estrategia de Seguridad Nacional es un documento que emite la administración Trump, como les decía, en noviembre de 2025 y que se plantea básicamente qué se quiere para esta administración, cómo se quiere lograr, cuáles son los medios que se tienen y cuál es el objetivo de alcanzar el fin último, alcanzar por, a partir de la utilización de estos medios. Entonces, este documento hace una mención especialmente relevante hacia el hemisferio occidental. Si ponemos atención a la anterior administración Trump, el énfasis en América Latina y en las Américas en general no era tal. Y el énfasis era sobre todo cuando se trataba de prevenir la migración. Pero bueno, vemos un cambio muy importante en esta administración que nos habla de qué se quiere para ese hemisferio occidental. Y se quieren varios asuntos. Se quiere que esta reunión se mantenga razonablemente estable, bien gobernada, que haya cooperación contra el narcoterrorismo, o en sus propios términos, así es como se menciona, cárteles y otras organizaciones criminales, un hemisferio libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave y que apoye cadenas de suministro críticas. Y quieren asegurar su acceso continuo a ubicaciones estratégicas claves. Entonces, se refiere a que los Estados Unidos tienen una geografía envidiable, con abundantes recursos naturales, sin potencias competidoras en nuestro hemisferio y con otras grandes potencias separadas por vastos océanos. Un poco aquí vemos una reorientación
de la geopolítica estadounidense que durante los últimos años y especialmente a partir del año 2001 se enfocaba principalmente en la región del Medio Oriente, que pasa a segundo plano como interés principal de política exterior. Y vemos un interés geográfico en las áreas que circundan a los Estados Unidos. Por eso la atención en Venezuela, por eso la atención en Groenlandia y por eso la atención en otros focos de poder, incluso también en el sur de Asia. Uno de los objetivos que se persigue es restaurar el dominio energético estadounidense en temas de petróleo, de gas, de carbón, de energía nuclear y repatriar los componentes energéticos clave necesarios. Eso es lo que se menciona en esta estrategia. Luego, esta estrategia hace un análisis por regiones. Normalmente cada una de esas estrategias establece, divide el mundo en regiones geográficas y dice cuál va a ser la estrategia estadounidense. Esta estrategia, en cambio, lo que dice es, se ha vuelto recurrente que estos documentos mencionen cada parte del mundo como si Estados Unidos debiera aspirar a dominar cada uno de estos espacios. Y acá hay una renuncia importante. Esto no implica que Estados Unidos renuncie a la dominación global, pero sí que priorice este enfoque de America First o Estados Unidos primero. Y esto implica que se van a priorizar ciertas regiones sobre otras y la nuestra tiene un especial énfasis. Entonces, dice, no se puede permitir Estados Unidos es poner la misma atención a todas las regiones y a todos los problemas del mundo y por eso el desglose por regiones. Y acá es muy interesante que mientras que si uno se va al documento, la mención a las Américas es de varias páginas, África tiene solo un pequeño apartado y el Medio Oriente es mucho más reducido de lo que normalmente estos apartados tendrían. El énfasis es en el hemisferio occidental y en contener la expansión de China y sobre todo el papel de Taiwán. Y aquí es donde desde hace ya varios meses se viene hablando de esta aplicación de esta doctrina Monroe o una adaptación de la doctrina Monroe a la administración de Donald Trump. Por eso la palabra Monroe. Y es preocupante también que, bueno, pareciera como que fue hasta recientemente que se empieza a hablar de esto en medios de comunicación, pero esto ya se viene trazando desde hace varios meses. Esta doctrina de Monroe implica que Estados Unidos reafirmará y aplicará esta doctrina que implica restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger el territorio nacional y el acceso a geografías clave en toda la región. Y acá se mencionan varios asuntos. En primer lugar, negar a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes. Le hace China, le hace Rusia u otras potencias em, que puedan amenazar ese control territorial de los Estados Unidos. Y este corolario Trump a la doctrina Monroe se entiende como una restauración sensata y contundente del poder en consonancia con los intereses de seguridad estadounidenses. Entonces, básicamente resume en dos los intereses de Estados Unidos en la región, uno reclutar y otro expandir, lo que nos recuerda no solo a esa doctrina Monroe del siglo XIX, sino también a otras intervenciones más recientemente ocurridas en América Latina a finales del siglo anterior. Entonces es claramente una doctrina que se delinea expansionista, que se delinea neocolonial, que se acepta neocolonial y que explícitamente los Estados Unidos renuncian a utilizar ciertos eufemismos como la democracia, como el liberalismo, como la expansión de ciertos valores y a explicitar expresamente qué es lo que se espera. El control de los recursos, la expansión territorial, la dominación de la migración y la alineación con los Estados Unidos. Y entonces esto implica que Estados Unidos debe reconsiderar su presencia militar. Así que también partiendo de este documento no es extraña esa intervención y no es extraña la intención de los Estados Unidos de seguir interviniendo de otras formas. Ahora bien, esto no implica necesariamente la movilización de tropas eh, en estados o a lo interno de ciertos estados, porque sí que es cierto que también vimos movilización de tropas en el Mar Caribe, sino que implican otras formas de intervencionismo por medio de la guerra híbrida, como por ejemplo debilitar a los actores a lo interno, que se quiebren, amenazar, tal y como vimos en esta intervención en Venezuela. Por otro lado, ya pasando un poco más al tema del derecho internacional, quisiera mencionar este tratado que tenemos en nuestra región, que por supuesto se está pasando por alto y que los estados americanos han venido ignorando
algunas de sus cláusulas porque implican una reacción muchísimo más firme de la que se ha tenido en nuestra región, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y este tratado lo que dice es que las altas partes contratantes, le hace estados de nuestro continente, reiteran su voluntad de permanecer unidas dentro de un sistema interamericano compatible con los propósitos y principios de Naciones Unidas, y resuelven proveer ayuda recíproca para hacer frente a ataques armados contra cualquier Estado americano. Entonces, básicamente el artículo 1 de este documento lo que dice es que las altas partes contratantes condenan la guerra y se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir ni a la amenaza ni al uso de la fuerza en cualquier forma incompatible con la Carta de la ONU. Esto es una redacción bastante similar al artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que es ese artículo que viene a prohibir el uso de la fuerza o la amenaza contra la integridad de otro Estado, que es básicamente una de las bases del sistema liberal internacional en el que nos encontramos, el sistema de derecho internacional en donde se respeta la soberanía y la autodeterminación de los estados y de sus recursos naturales. Y entonces, el artículo 8 de este Tratado Interamericano menciona varias de las medidas posibles que los estados deberían tomar o realizar frente a una situación de agresión. Entre ellas, por ejemplo, el retiro de jefes de misión, la ruptura de relaciones diplomáticas, la ruptura de relaciones consulares, la interrupción parcial o total de relaciones económicas o de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, entre otras, y el empleo de la Fuerza Armada. Cuando vemos, por ejemplo, que en el caso de Ucrania existen una serie de sanciones hacia Rusia, es también una respuesta a la defensa de ese orden liberal en donde la agresión no es permitida y frente a la agresión normalmente se toman medidas de respuesta, algunas de las cuales son ilegales, porque algunas de las cuales no están recurriendo al sistema de Naciones Unidas, entonces no es lo procedente, pero sí que se cuenta con una serie de mecanismos para anticipar o prevenir frente a ataques armados. Ojalá antes de que esto suceda y en caso de que sucedan, medidas sancionatorias para el juzgamiento de el crimen de agresión. En el mismo sentido, como les decía, el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas es clarísimo en prohibir el recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado. Quitar a un jefe de Estado es una forma de intervención y de amenaza contra la integridad territorial. Y sea o no que este régimen sea democrático, lo cierto es que el derecho internacional protege, y acá sí, protege la integridad territorial de este Estado, y también en caso de que existan otras medidas como violaciones a los derechos humanos, igualmente se cuenta con otros mecanismos, como por ejemplo la responsabilidad de proteger, sobre la que podemos profundizar más adelante. Es decir, este no es un medio aceptable para la persecución de un fin. Ahora bien, existe este otro debate sobre lo que ya Trump ha explicitado, que es su intención de tomar el petróleo venezolano y de que varias empresas petroleras participen de este mercado energético. Y acá hay que decir que los estados gozan de soberanía permanente sobre sus recursos naturales, que no es legal bajo ninguna circunstancia esta medida, que el consenso moderno de tanto de la jurisprudencia arbitral como de los tratados internacionales implica que, aunque hubo un periodo de nacionalización del petróleo en Venezuela, esta nacionalización, sea o no que se dieran las indemnizaciones correspondientes, es lícita siempre y cuando se ceden ciertas condiciones. Entonces, debe haber un fin público, no debe haber discriminación y debería haber una compensación. Pero la falta de compensación tampoco es una excusa suficiente para atentar contra la integridad territorial de otro Estado. Y que en la misma medida en que atentar contra un gobierno es ilegal, la confiscación de instalaciones petroleras o la toma de recursos energéticos de otro territorio es igualmente ilegal. Es decir, no existe ningún tipo de respaldo sobre esto en el derecho internacional. Lo cual podría poner a, obviamente, a Estados Unidos ante una circunstancia de repercusiones diplomáticas ilegales en caso de que los estados quisieran tomar medidas al respecto. Ahora bien, sé que me quedan algunos minutos, entonces voy a referirme a este informe de la Comisión Interamericana en el que quisiera recordar algunas de las cuestiones más importantes que sucedieron en la última elección en Venezuela.
sobre todo en materia de violaciones a los derechos humanos. Este informe de la Comisión Interamericana dice que el régimen venezolano implementó una estrategia represiva coordinada en tres etapas: antes, el día de las elecciones y después de las elecciones. Esta primera etapa fue durante el periodo preelectoral, y la primera etapa tuvo sobre todo como objetivo impedir la participación política de la oposición. Esto implicó detenciones arbitrarias contra personas opositoras, contra defensores de derechos humanos, contra líderes sociales, actos de hostigamiento, de persecución, de inhabilitación, e incluso también el retiro de misiones internacionales de observación electoral, como la misión de la Unión Europea, a la cual no se le permitió participar o corroborar los resultados de las elecciones. También hubo severas restricciones a la libertad de prensa, y hubo obstáculos que negaron la participación de votantes en el extranjero, sobre todo de personas que contaban con una situación migratoria irregular, afectando a cerca de 5 millones de personas venezolanas que deberían haber votado en el extranjero. Y esta represión también se extendió a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Luego está esta segunda etapa, que ocurre el día de la elección presidencial, el 28 de julio. Y es donde el gobierno venezolano implementa una estrategia destinada a manipular los resultados para proclamar como ganador a Nicolás Maduro sin ningún tipo de transparencia. En ese sentido, la oposición recopila más del 80% de las actas digitalizadas, y eso hubiera dado, de acuerdo con esa contabilización, la victoria al candidato Edmundo González, con un 67% de los sufragios. Por otro lado, también una irregularidad muy importante es que em, cuando la CNE estaba anunciando que el presidente Nicolás Maduro habría ganado la elección con un 51,2% de los votos, todavía quedaba es decir, todavía quedaba un 20% del conteo, y a ese punto se declara el gane definitivo, aun cuando matemáticamente esos datos podrían haber sido revertidos. Y la tercera parte que les menciono es esta etapa post elección, en donde los resultados electorales anunciados generan insatisfacción, generan además más de 300 manifestaciones espontáneas, sobre todo lideradas por personas jóvenes y personas en situación de pobreza, y el régimen implementa ante eso una etapa de represión sistemática. Entonces, esto implica más de 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas, 2.000 detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y graves violaciones a las garantías judiciales y a la libertad de expresión. También una de las grandes preocupaciones que manifiesta la Comisión acá son las detenciones de niños, de niñas y adolescentes en el contexto de las manifestaciones. Y este colapso de esta triada, de este proceso que se divide en tres partes, provocado por la cooptación de los poderes, perdón, es sobre todo provocado por la cooptación de los poderes públicos por parte del Poder Ejecutivo, que le permite expandir ese poder punitivo del Estado y que facilita el establecimiento de un régimen de facto hasta el momento. Entonces, ante esto, la Comisión viene con una serie de conclusiones y recomendaciones. Dice: la ausencia de un Estado de Derecho y de una institucionalidad es el desafío más grande para el respeto y las garantías de los derechos humanos en Venezuela, y esto sigue siendo la realidad del día de hoy. Luego, la Comisión formula una serie de recomendaciones, como poner fin a la persecución y a la represión política, liberar a todas las personas presas políticas, cesar las detenciones arbitrarias, publicar todas las actas y permitir su escrutinio independiente y restablecer el orden constitucional. E insta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a presentar formalmente un caso por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Ante esto, entonces, la Comisión Interamericana lo que hace es llamar a la comunidad internacional a reconocer la grave crisis de derechos humanos en Venezuela, a mantenerse vigilante y a activar todos los canales diplomáticos e institucionales para el regreso de la democracia al país. Lo cierto es que a ya varios años de este reporte, las circunstancias siguen siendo muy parecidas. El gobierno de Donald Trump acaba de em, promover una estrategia de decapitación, pero no una estrategia de facilitación del proceso electoral y de transición democrática. La realidad es que las y los venezolanos siguen víctimas de la impunidad
y de un régimen que no necesariamente refleja el voto que tomaron o el voto que decidieron hace un par de años y también que viola sistemáticamente sus derechos humanos. Y acá yo quisiera cerrar con una reflexión pequeña, ya sé que estoy fuera de tiempo. En primer lugar, que los principios del derecho internacional han sido puestos en tela de duda durante los últimos años en múltiples ocasiones. Venezuela no es el comienzo. Venezuela es uno de los más importantes evidencias, pero desde Gaza esto viene siendo clarísimo desde las atrocidades que hemos venido atestiguando durante los últimos 3 años. Los límites de lo aceptable se están moviendo. De pronto estamos normalizando que existan amenazas de intervención no solo en Venezuela, sino en México, en Colombia y en Groenlandia. Los derechos de los venezolanos y los latinoamericanos en este momento están en juego. Y lo último es una pregunta general de cómo van a reaccionar nuestros estados cuando se les pone entre la espada y la pared frente a la realidad de que deben reconocer a un gobierno. Va el gobierno costarricense a reconocer el gobierno venezolano con Delcy Rodríguez como su presidenta o va a mantener de alguna manera una posición similar a la que venía manteniendo en años anteriores. Yo creo que más allá de las decisiones que podamos tomar en el ámbito multilateral, que me parecen urgentes y necesarias, y la condena explícita y la toma de acciones, también hay relaciones bilaterales en las que el gobierno de Costa Rica debe pronunciarse y en el que los actores de la región tienen que ser claros sobre cuál van a ser las acciones que van a tomar frente a esta realidad y frente a un contexto que requiere una transición democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria, por su presentación. Le doy la palabra ahora a Jorge Forero para que nos haga su exposición. Bienvenido, Jorge, y adelante. Muy buenas noches, profesor José María Gutiérrez, profesora Valeria, profesor Nicolás y por supuesto la compañera que nos ayudó técnicamente, que olvidé cómo se pronuncia su nombre, y por supuesto a Surcos por esta invitación y por esta oportunidad. Lo primero que quiero subrayar es que como participante de una comunidad de investigadores de Venezuela, eh, voy a tratar de corresponder con esa responsabilidad, ¿sí? Y con el honor también, con el compromiso, con la honestidad que me debe caracterizar en esta disertación y por supuesto con la confianza del compañero Alberto Gutiérrez, que fue quien me dio para que yo estuviese aquí, de la Universidad de Costa Rica. Desde el punto de vista de lo que queremos exponer, inicialmente quiero hacer algo así como un análisis sistémico de lo que de la totalidad, ¿sí? De cómo la geografía histórica del capitalismo condiciona y determina lo que está sucediendo en el contexto actual. En un segundo momento quiero hablar sobre las implicaciones que han tenido todas esas circunstancias sobre Venezuela y sobre América Latina. Y en un tercer momento me gustaría hacer un cierre en relación con las perspectivas también, ¿no? En relación con esta coyuntura tan compleja. Eh, sin, sin más preámbulo, quiero empezar diciendo que pese a que ciertamente hay algo así como una variación estratégica por parte de la política exterior estadounidense hacia la región, eso en lo sustantivo no es tan así, ¿sí? Lo que ha cambiado es el énfasis y el nivel de, de esfuerzo o de ejecución e implementación de fuerzas para garantizar la reproducción y la persistencia de un sistema de dominación histórico que el profesor José María Gutiérrez describía al inicio del foro, ¿sí? Una carga histórica de intervencionismo, de belicismo, de imperialismo, con nombre y apellido hay que decirlo, ¿sí? Que en definitiva pone de relieve eh, una tendencia histórica que ciertamente en el ámbito académico era muy debatida, y es que el poder estatal de los Estados Unidos funciona como el instrumento político y militar y también financiero a través del dólar, el sistema de deuda y demás, de el núcleo o el bloque de acumulación capitalista transnacional
y monopólico que se concentra en Norteamérica. ¿Sí? A partir de esa premisa, podemos comprender que los movimientos de Estados Unidos en los últimos 28 años, 29 años, se corresponden con la necesidad, los movimientos en la región e incluso en el mundo se corresponden con la necesidad de garantizar la persistencia de su sistema de dominación, de lo que ellos denominaron en un momento el nuevo orden mundial y que algunos teóricos denominaron el nuevo siglo americano, que aparentemente se inauguraba con la caída del bloque soviético a finales del siglo XX. En ese contexto, hay que subrayar que las dinámicas sistémicas se orientaron fundamentalmente hacia la instauración de una nueva arquitectura institucional y de un nuevo sistema de relaciones cimentado en el denominado proceso de globalización, pero ese proceso de globalización de carácter neoliberal, de carácter neoextractivista, ¿sí? Que fundó un sistema de relaciones metrópoli-periferia marcados y signados por el extractivismo, por la agudización del extractivismo, empezó a mostrar signos de agotamiento muy temprano. Es así como las primeras crisis de, de finales del siglo, perdón, de principios del siglo XXI, como la crisis del punto com, empiezan a demostrar la inestabilidad de ese nuevo orden y empiezan a forzar un cambio paradigmático e incluso un cambio doctrinario en la manera como los Estados Unidos de América funcionaban como el gran eh, el gran bastión del orden internacional. Muy temprano, en los primeros años del siglo XXI, y esto no lo podemos olvidar, Estados Unidos de América declara la guerra contra el terrorismo y a partir de esa guerra contra el terrorismo empieza a crear o a generar una ruptura con el orden internacional que la profesora Valeria recientemente estaba describiendo, es decir, eh, empieza a erosionar la propia arquitectura multilateral e institucional que los Estados Unidos de América había creado para garantizar su hegemonía a partir de la legitimidad de su liderazgo y a partir de un régimen de legalidad. Entonces, la guerra contra el terrorismo, anteriormente también la guerra contra Yugoslavia, ¿sí? Se, se deben reconocer como hitos de ruptura, de fractura con lo que significó ese nuevo orden mundial y lo que significó los referentes de certeza supranacionales que tenemos nosotros que consideramos, ¿sí? A pesar de que Immanuel Wallerstein nos advertía que no, pero los que considerábamos que iban a tener la función de garantizar la paz y el orden y un sistema de relaciones internacionales basados en la legalidad. En ese contexto, los Estados Unidos de América no solamente empiezan a romper la dinámica de multilateral, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a pesar de de sus disfuncionalidades y sus injusticias absurdas, ¿sí? En su manera en su metabolismo, eh, incluso empezó a ser inútil desde su propia perspectiva desde sus propias camisas de fuerza, y es allí donde Estados Unidos de América inicia, o mejor dicho, acentúa una tendencia de intervencionismo que no parecía tan explícita, que incluso durante el gobierno de Obama parecía más amable, pero que era intervencionismo al fin. No podemos olvidar que lo que sucede en Honduras, ¿sí? Con el golpe de Estado a Manuel Zelaya, tiene que ver mucho con el intervencionismo estadounidense. No, no quiero caer en conjeturas, pero era evidente que la Embajada de los Estados Unidos había cumplido un papel muy importante en ese golpe de Estado. Sin querer meterme en los asuntos de ustedes que muy amables me han invitado, pero también fue evidente que el referéndum por, para definir si había tratado de libre comercio entre Costa Rica y Estados Unidos también estuvo condicionado por un intervencionismo
y pronunciamientos, amenazas y demás, y así ha sucedido con todo Centroamérica, especialmente con los países más empobrecidos, y con Sudamérica eso también sucedió. Hubo intentos de golpe de Estado en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia. El ejército de Estados Unidos empezó a dirigir de manera eh, explícita las operaciones contra insurgentes en contra de la guerrilla de la FARC-EP, ¿sí? Esos golpes tan propagandísticos golpes militares hacia dirigentes de esta organización insurgente fueron dirigidos, coordinados y operacionalizados tecnológicamente por los Estados Unidos y eso está reconocido, ¿sí? Hay documentación al respecto. Y en un hecho que también parece que se nos olvida, Estados Unidos dirigió el operativo a través del cual las Fuerzas Armadas de Colombia, con tecnología, con armamento, con aviones estadounidenses y también con una función directiva estadounidense, bombardeó la jurisdicción del territorio ecuatoriano para asesinar a Raúl Reyes, quien era uno de los dirigentes que negociaba con el gobierno un futuro o posible tratado o acuerdo de paz. Entonces, esa trayectoria de intervencionismo que parecía muy amable, que no era tan grotesca, tan obscena o tan deleznable como la que ejerce Trump hoy públicamente, ya venía cimentándose desde hace muchos años y la situación se agrava más porque este, este viraje hacia movimientos progresistas en los gobiernos de América Latina y el Caribe, este auge de la integración latinoamericana y de la búsqueda de nuevos referentes geopolíticos, generó el ingreso de la República Popular de China a los mercados de América, de la región latinoamericana y caribeña, y eso por supuesto alteró eh, la carga histórica de dominación absoluta que había tenido Estados Unidos sobre la región. Hoy si nosotros hacemos un análisis de la cartografía del comercio exterior latinoamericano y caribeño, podemos observar que China es un actor con mucho peso y que ciertamente, tal y como aseveraba la profesora Valeria, el énfasis de la política exterior estadounidense en sus documentos y en sus pronunciamientos, e incluso en su despliegue militar propiamente dicho, se va a ver hacia Medio Oriente y hacia el Asia Meridional, pues a partir de la necesidad de contrarrestar, de contener y de contrarrestar la presencia de China en la región, Estados Unidos empieza a generar otra nueva dinámica de intervencionismo para forzar, tal y como sucedió, por ejemplo, con Panamá y tal y como ha sucedido con otros países, decisiones estratégicas en el seno de gobiernos de la región. Desde el punto de vista de la situación del sistema mundo, no podemos o no se puede hacer un análisis de lo que está pasando en Venezuela sin considerar dos variables que son interdependientes. Son dos factores que nos permiten comprender la virulencia del comportamiento estadounidense. El primero es esta gran recesión económica global que ha transitado todo el siglo XXI y que en ningún momento ha sido superada. Esta gran recesión significa que Estados Unidos, o mejor dicho, que el capital, ¿sí? Localizado y concentrado en Estados Unidos, registra muchas dificultades para generar procesos de reproducción ampliada. Entonces allí hay unos problemas graves con la sobreacumulación de capital y eso, por supuesto, genera tendencias destructivas, autodestructivas hacia el propio sistema, ¿sí? Esas dificultades para crecer son las que determinan que Estados Unidos necesite la ampliación o la expansión de sus circuitos económicos y una manera de expandir circuitos económicos es apoderándose de nuevos territorios, como describe David Harvey en el texto del nuevo imperialismo a través
del paradigma del imperialismo viejo o del imperialismo territorial, ¿sí? El territorio o la conquista de nuevo territorio ofrece nuevos mercados, nuevos recursos, nuevas jurisdicciones, por supuesto, fuerza de trabajo, que en este caso, en condiciones de alta vulnerabilidad y de fragilidad desde el punto de vista de las legislaciones, de las relaciones laborales, significan una especie de solución para estas situaciones de crisis. Y el otro factor que no se puede dejar de considerar es la decadencia estructural de la dominación estadounidense en el contexto también del ascenso de la República Popular de China como actor geopolítico y geoeconómico global, que en este momento genera un conflicto que para Estados Unidos es estratégico y existencial. Y en esa medida hay que comprender la trayectoria de la política exterior estadounidense desde el primer gobierno de Obama hasta hoy. ¿Sí? Todas las acciones estratégicas de Estados Unidos desde el primer gobierno de Obama hasta hoy han estado concentradas en la contención y en contrarrestar el avance de la República Popular de China. Y todas las medidas que estamos viendo hoy con lo que llamamos el corolario de la doctrina Monroe, implementada por Donald Trump, también forman parte de esas tendencias estructurales que tienen sentido estratégico para el poder estadounidense, para el establecimiento estadounidense. No se trata de que Donald Trump es un excéntrico o un ególatra o un protofascista, pues sí, puede ser todo eso, pero Donald Trump cumple una función, cumple un rol dentro de esta dinámica y de alguna u otra manera podemos decir que está haciendo el trabajo sucio, pero es un trabajo que está previsto que se realice. Y dentro de ese trabajo, y ahí es donde quiero aterrizar al empezar a aterrizar el segundo punto, eh, se plantea la militarización. Nosotros veíamos la militarización del mundo como algo ajeno, nosotros aquí en la región. No, eso es por allá en el Medio Oriente, eso es por allá en el sudeste asiático, eso es en el norte de África, en el Sahel. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema. Y resulta que con Biden ya se habían dado, y con el mismo Obama también se habían dado operaciones de movilización militar muy importantes, pero ahora en esta segunda administración de Donald Trump se da una movilización sin precedentes, ¿sí? Para la cuenca del Caribe. Y lo que hay que subrayar aquí es que esa movilización o esa militarización de la región no es temporal. Hay que poner el acento en que la militarización se concibe como un hecho permanente, porque Estados Unidos no solamente concibe, sino que de facto ha convertido al Mar Caribe en una especie de área exclusiva desde el punto de vista militar y área exclusiva también desde el punto de vista comercial. No es casual que se hayan producido un conjunto de, entre comillas, confiscaciones de embarcaciones, ¿sí? No es casual que a través de una doctrina de shock permanente se haya dado el asesinato de al menos de 100 personas sin ningún tipo de prueba, sin debido proceso. Bueno, aquí en el panel hay abogados que podrán profundizar y manejan mucho más esos temas que yo, que soy defensor de derechos humanos, pero que mi área es geografía. Eh, Tampoco es casual que Estados Unidos haya atacado a la República Bolivariana de Venezuela, considerando que este país, primero, pues, tiene unas reservas energéticas, mineras y de biodiversidad que son fundamentales en el marco de esa disputa estratégica o existencial que tiene Estados Unidos con China. Y segundo, considerando también que durante la última década se generaron las condiciones de ruptura de cualquier tipo de, de foro o de instancia supranacional para la defensa de la paz y del derecho internacional, y además, pues, se aprovecha una situación de socavamiento de las capacidades institucionales y políticas de Venezuela. Y por supuesto también una conmoción continuada que ha vivido el pueblo de Venezuela desde hace más de una década, pero sobre todo durante la última década. Entonces,
primero atacas un país que es estratégico para tus intereses, pero además es el país que presenta mayores vulnerabilidades desde el punto de vista de su situación y en un escenario de absoluta fragilidad política para la región, ¿sí? Eh, este suceso no está desvinculado del intervencionismo explícito de Trump sobre Honduras. Este hecho no está desvinculado del intervencionismo obsceno de Trump sobre los asuntos internos, la política y las elecciones intermedias legislativas de Argentina, ni mucho menos está desvinculado de las acciones de intervencionismo, los pronunciamientos hostiles de Trump perdón, de México, de Colombia y de Brasil. Lo que queremos subrayar es que eh, hay dos hechos que son innegables, no estamos hablando de conjeturas. El primero es que hay un nuevo escenario de militarización sobre la región y sencillamente no hay derecho internacional que valga. Es así porque los Estados Unidos de América decidió que fuera así. No solo Trump, los Estados Unidos de América, su institucionalidad, ¿sí? Al servicio de determinados intereses que ya mencioné anteriormente. Y el segundo hecho irrebatible es que de ahora en adelante, más allá de las consideraciones y las apatías o las simpatías en relación con el gobierno de Venezuela, pues es legítimo intervenir y bombardear un país, asesinar 100 personas, entre ellos civiles, y secuestrar presidentes. No olvidando también que a Jean Bertrand Aristide en Haití también lo secuestraron, ¿no? Entonces, a veces nosotros dejamos pasar y no comprendemos los signos de esos cambios paradigmáticos de los que estamos hablando, porque creemos que se trata de hechos aislados. Y no, aquí lo que hay, evidentemente, bajo la fachada de la guerra contra el terrorismo, es una guerra total y permanente en contra de los pueblos del mundo, pero en este caso particular y con un énfasis también muy particular en contra del pueblo latinoamericano y caribeño, y hay que comprenderlo así, porque independientemente del gobierno que se tenga, del signo de gobierno que se tenga en cada uno de los países, aquí lo que se está imponiendo por la vía de la fuerza es la sumisión obligatoria de los países a los designios de Washington. Aquí se está imponiendo, y desde el punto de vista, entre comillas, legal, sobre la base de la fuerza política, militar y de la terapia de shock, se está imponiendo una especie de protectorado neocolonialista similar al que eh, instauró España a finales del siglo XIX sobre la Capitanía General de Venezuela. Aquí se está planteando que, bueno, Trump públicamente dice que él es presidente interino de Venezuela y se está planteando que Venezuela, que el dinero, el petróleo de Venezuela lo va a administrar Estados Unidos, que solo se pueden comprar mercancías de Estados Unidos, ¿sí? Y eso está pasando a la vista de todos los demás gobiernos que en algunos casos, algunos presidentes han sido valientes, pero no solamente parecen impotentes, sino también, eh, parecen, no, son impotentes para enfrentarse a esto, sino que también parecen gritos en el desierto. O sea, aquí se ha normalizado, y ese es el otro punto, un nuevo régimen cimentado en un sistema de relaciones de oprobio, de avasallamiento, de disciplinamiento. Y bueno, creo que desde el punto de vista de las perspectivas, es evidente que este comodín de la guerra contra el narcoterrorismo, ¿sí? Que es utilizado a diestra y siniestra, o como decía Benedetti, sobre todo a siniestra, eh, perdón, es utilizado contra presidentes legítimos que no tienen ningún tipo de antecedente Jorge, con... disculpa, 3 minutos para tu exposición. Sí, sí, señor, ya sabía que estábamos terminando, gracias. Está bien. Entonces, si a una
presidenta como Claudia Sheinbaum la acusas de narcotraficante, una persona que es dignataria de un país, la primera autoridad de un país, con una trayectoria impecable, si a Gustavo Petro, que ha sido un enemigo, ¿sí?, de las mafias, del narcotráfico, del paramilitarismo, ¿sí?, lo acusas impunemente de narcotraficante, habrá que ver cuáles son las fulanas pruebas que tenían contra Nicolás Maduro, pero a todas luces el cargo de narcoterrorismo es tan absurdo que el propio Departamento de Justicia ha desestimado la narrativa del cartel de los soles. ¿Sí? ¿Qué queda entonces para los luchadores sociales? ¿Qué queda para las personas que defienden los derechos humanos? ¿Qué queda para los defensores de los territorios? ¿Qué queda para los defensores del medio ambiente? ¿Qué queda para los sindicalistas? Creo que las perspectivas son bastante oscuras desde el punto de vista de que se está forzando una concepción similar a la del Plan Cóndor, una concepción fundada en una doctrina totalmente contrainsurgente, a través de la cual cualquier expresión de disenso, de resistencia o de lucha en contra de este sistema de dominación lleno de oprobio y de ignominia va a ser señalado como terrorismo, como, como parte, ¿sí?, y narcoterrorismo también, sí, porque a cualquiera se le puede acusar de narcoterrorista. Eso nos pone en una situación bastante adversa. Eso también nos ubica en una situación en la que nosotros ya no es suficiente que tengamos un presidente, yo no voy a decir de izquierda, ni mucho menos revolucionario, pero eh, que tengamos un presidente o una presidenta decente. Ya no ni siquiera eso es suficiente porque ese nuevo sistema de relaciones nos impone por la vía de la fuerza una presión y un disciplinamiento tremendo y eso es evidente, por ejemplo, en el caso de la relación con el gobierno de Colombia. El gobierno de Colombia renunció a su política de paz por las presiones que se están dando en este contexto. El gobierno de Colombia está justificando acciones militares desproporcionadas que han afectado a población civil en el contexto de esta situación y eso no es casualidad. Eso forma parte de la dinámica y de las tendencias y de la racionalidad que se está imponiendo con este relanzamiento, yo diría que más bien con este desenmascaramiento de la doctrina Monroe en un momento en el que, bueno, ya con esto cierro, el petróleo de Venezuela es algo así como una garantía para el nuevo proceso de fragmentación de la globalización o de desglobalización que se ha venido fraguando y Estados Unidos ha sido protagonista de eso con sus fulanas guerras comerciales y la gran paradoja que nos queda con todo esto es que históricamente se decía que los estados habían dejado de existir porque la globalización y los mercados, y resulta que en este momento vemos cómo los estados son el factor clave, fundamental, medular, para que el, el sistema del capital pretenda seguir regentando y dominando la vida social de nuestros pueblos. Muchas gracias por el espacio. Disculpen lo atropellado. Te quería decir muchas cosas más, pero en alguna otra oportunidad nos tomaremos otro cafecito virtual. Un abrazo. Muchas gracias, Jorge, por su presentación y ahora en la etapa de preguntas y comentarios podrá ampliar sus puntos de vista. Le agradecemos mucho su presentación y le doy la palabra a nuestro tercer panelista, Nicolás Boglin. Adelante, Nicolás. Bien, muchas gracias, José María, y es un placer compartir otra vez un espacio con Valeria y con Jorge desde Venezuela. Y agradecer a la Alianza por una vida digna que tiene pues, la capacidad de organizar foros. Creo que el último foro donde Valeria y yo estuvimos fue el 13 de agosto, un foro sobre el TLC con Israel, entre Costa Rica e Israel, que creo que al día de hoy en Costa Rica es el único foro que tenemos donde analizamos en profundidad el TLC entre Israel y Costa Rica con aquel momento Luis Paulino como economista.
Yo voy a hablarles desde la perspectiva mía, que es la del derecho internacional público, que yo sé que ahorita pasa por pues una mala racha. Yo escucho mucho en emisiones de radio, en televisión, gente diciendo que Naciones Unidas no sirve para nada, que el derecho internacional no sirve para nada. Esa narrativa es exactamente la que quiere oír Donald Trump y su gran amigo allá en Moscú, Vladimir Putin, y unos cuantos más que quieren pues hacer cosas, y para hacer esas cosas necesitan violar el derecho. Y ahí tenemos que tener claro que hay todo un movimiento de líderes populistas que lo que buscan es simple y llanamente hacer trizas todo lo que significa pues un contrapeso o algún tipo de complicación desde el punto de vista jurídico con relación a sus pretensiones políticas. Lo estamos escuchando en Argentina con el señor Milei, lo escuchamos en su momento con el señor Bolsonaro en Brasil, lo escuchamos en El Salvador y lo estamos escuchando de manera prácticamente sistemática en Estados Unidos, en particular desde que llegó a la Casa Blanca, quien la ocupa el 20 de enero pasado. Entonces hay que tener claro que tenemos unos líderes populistas que lo que buscan es pues que no haya derecho y que todas esas cosas que complican la existencia de un gobernante pues simple y llanamente sean puestas a un lado. Incluso en Costa Rica cada miércoles tenemos derecho pues a una conferencia de prensa donde la máxima instancia costarricense se dedica a despotricar ¿contra qué? Pues contra la Contraloría General, contra la Sala Cuarta, contra la oposición, contra la prensa que no repite lo que él quiere. En fin, es lo que hemos escuchado en muchas otras partes del mundo. Entonces, Donald Trump, a él no le gusta el derecho, pero incluso viola todos los días el derecho interno norteamericano. Y eso hay que tener muy claro, que la mayoría de sus ocurrencias que terminan plasmadas en un decreto ejecutivo, una vez que son examinadas por un tribunal norteamericano, son declarados total y absolutamente ilegales, sea en materia migratoria. Mañana miércoles hay una decisión muy esperada de la Corte Suprema que nos va a decir si son legales o son totalmente ilegales o parcialmente ilegales las tarifas comerciales que adoptó de manera totalmente arbitraria apenas llegó a la Casa Blanca. Entonces, a nivel interno, y respeta el derecho y respeta las atribuciones que tienen los estados federados con relación al Estado federal. Y a nivel internacional hace exactamente lo mismo. Desde que ha llegado a la Casa Blanca se ha esmerado en violar de manera descarada por ejemplo, todo lo que tenemos que ver, todo lo que tenemos en derecho internacional en materia de reglas comerciales. Se supone que un tratado de libre comercio impide a un Estado adoptar tarifas comerciales en detrimento de los productos de sus contrapartes. Bueno, eso lo violó el señor Donald Trump apenas llegó a la Casa Blanca. Por supuesto que en materia migratoria se paseó en todas las reglas habidas y por haber. Hay una regla básica en derecho internacional que es la no injerencia o intromisión en asuntos internos. Pues el señor Donald Trump decide cuál es el candidato en una campaña electoral y pues no tiene absolutamente ninguna vergüenza en violar de manera descarada diciendo a quién va a favorecer y qué es lo que va a pasar si en Argentina no votan a favor de los candidatos Milei. Lo vimos también en Alemania y en muchas otras partes del mundo. Incluso ese documento sobre la nueva estrategia norteamericana establece claramente que en Europa Occidental Estados Unidos va a apoyar a los partidos, los llaman los patriotas, es decir, los que comulgan ciertos valores con la administración norteamericana. Entonces, la desvergüenza es total. Tal vez yo haría un pequeño matiz con relación a los anteriores presidentes norteamericanos, que si bien tenían también, por supuesto, intereses, pues lo hacían intentando más o menos maquillar con algo de legalidad
Pues sus acciones. El señor Donald Trump simple y llanamente hace lo que le da la gana con el derecho norteamericano y por supuesto con el derecho internacional. ¿Qué pasa con la acción que llevó a cabo el 3 de enero del 2026? Que tal vez, a diferencia de otras acciones norteamericanas en el pasado, es una acción que viola las reglas, podemos decir, fundacionales del ordenamiento jurídico desde 1945. Es decir, desde 1945 se ha intentado por parte de la comunidad internacional dotarse de instrumentos y de mecanismos y de jurisdicciones internacionales para progresivamente pasar del derecho a la fuerza a la fuerza del derecho. Es decir, que los estados no puedan utilizar la fuerza así nomás y cuando lo hacen, pues violan una regla fundamental que está inscrita en los primeros artículos de la Carta de Naciones Unidas y es que un estado, al ser miembro de Naciones Unidas, no puede utilizar la fuerza contra otro estado. Eso está total y absolutamente prohibido. Lo mismo que un estado, cuando es miembro de Naciones Unidas, tiene que respetar la integridad territorial de otro estado. Entonces, son reglas muy básicas, pero son las reglas a partir de las cuales se ha construido todo el resto. Entonces, llama poderosamente la atención que ante una acción tan flagrante, tan grosera, hayamos tenido la cacofonía que hemos visto en las reacciones oficiales de los estados, en particular en América Latina. Y ahí sí hay que tener claro que América Latina, a diferencia de otras regiones del mundo, sabe lo que es una intervención norteamericana porque su historia está plagada de intervenciones norteamericanas. Pensemos en que la última intervención norteamericana fue la que llevó a cabo Estados Unidos en Panamá en diciembre de 1989 para capturar al al general Noriega, y que unos años antes, en 1986, la Corte Internacional de Justicia condenó a Estados Unidos por acciones indirectas llevadas a cabo por Estados Unidos para ayudar a la contra en Nicaragua contra las autoridades nicaragüenses. De todas las intervenciones norteamericanas en América Latina, es la primera que ha llegado a conocimiento de la justicia internacional con una señora sentencia que es histórica en la medida en que es la primera vez en toda la historia de la Corte Internacional de Justicia que tenemos a jueces que condenan a Estados Unidos por violar ¿qué? Pues por violar la integridad territorial de Nicaragua, por adiestrar, asesorar y financiar la contrarrevolución y por inmiscuirse en los asuntos internos. Eso es exactamente lo que está haciendo en estos momentos Donald Trump. Y yo quisiera creer que en Venezuela existen los recursos y sobre todo existe la voluntad política para llevar a Estados Unidos a una jurisdicción internacional buscando, pues ojalá un resultado similar o mejor que el que obtuvo Nicaragua allá en 1986. Entonces, la Carta de Naciones Unidas establece un conjunto de reglas, pero repito, lo que vimos el 3 de enero del 2026 es una violación de las reglas más elementales, o sea, sobre las cuales se basa todo el edificio que hemos construido desde 1945. Y sostengo todavía que el señor Donald Trump se equivocó de época. El siglo XIX era el siglo de los imperios, de las zonas de influencia, donde yo me reparto un pedazo del queque y te dejo que tú te adueñes de otra parte del planeta. Eso desde 1945 ya no es posible. ¿Por qué no es posible? Pues porque tenemos las reglas que tenemos. Así de sencillo. Si Ucrania presentó inmediatamente una demanda después de la agresión militar que sufrió por parte de Rusia, es porque Ucrania sabe perfectamente que Rusia violó de manera descarada una regla básica del derecho internacional, que es la prohibición terminante de recurrir al uso de la fuerza para resolver un conflicto entre dos estados.
Si Nicaragua presentó la demanda que presentó y la ganó contra Estados Unidos, pues es porque hay reglas, que son reglas, repito, que los jueces tienen la obligación de aplicar. Si en estos momentos el señor primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su ex ministro de Defensa tienen una orden de captura por crímenes de guerra en Gaza, que hace que no puedan viajar con la misma comodidad que otros mandatarios, pues es porque hay reglas que han hecho que la Corte Penal Internacional decida que estos dos personajes tienen que rendir cuentas por las exacciones que estamos viendo en Gaza desde hace ya más de 2 años. Lo interesante ver es qué es lo que Estados Unidos se inventó para intentar maquillar de legalidad esa operación en Venezuela. Y nos sale diciendo que es parte de una guerra contra el narcoterrorismo. Tienen que saber que no existe al día de hoy ninguna convención que nos defina a nivel universal qué es terrorismo. Sabemos que en algunos estados el hecho de ser personas como nosotros, académicos, estudiantes, sindicalistas, ya nos coloca en la categoría de terroristas, simple y llanamente porque pensamos distintos al régimen. Eso se vio en América del Sur durante la época oscura, en los años 70, 80, con dictaduras militares que torturaban, desaparecían personas, las intimidaban simple y llanamente por pensar distinto al régimen. Lo estamos viendo aquí nomás cerca de Costa Rica, en Nicaragua, donde prácticamente cualquier persona que piense distinta a Daniel Ortega, pues es considerado un terrorista. Y en Rusia vemos también, y en muchas otras partes del mundo, como la noción de terrorismo, pues es un concepto indefinido que permite colocar, pues finalmente cualquier persona que uno considere que piensa distinto y que puede resultar ser una amenaza. Entonces, Estados Unidos se salió con esa idea de guerra contra el narcoterrorismo que nadie entiende muy bien qué es, pero no es la primera vez que Estados Unidos busca maquillar de legalidad con criterios indefinidos. Acordémonos que para enviar desde Yemen, desde Afganistán, desde Pakistán a la base militar de Guantánamo en Cuba a personas sospechosas de cometer actos terroristas, se salieron con otra noción que no existe, que es la noción de combatientes ilegales, o que en el caso de la invasión a Irak, Estados Unidos se salió con la idea de una legítima defensa preventiva. Eso no existe. Lo que existe en la Carta de Naciones Unidas es la legítima defensa. Yo recibo un ataque, yo tengo derecho a responderle al ataque como Estado, pero no tengo derecho de anticiparme sobre un probable o posible ataque futuro y entonces llevar a cabo un ataque. Eso no existe. Pero vemos entonces cómo el Departamento de Estado norteamericano hace gala de una gran creatividad para intentar convencer a algunos de la legalidad de esas acciones que son, repito, total y absolutamente ilegales, pero que en el caso preciso del 3 de enero constituyen una violación de reglas que son la base del edificio que hemos construido, que no es perfecto, desde 1945. Llama mucho también la atención el hecho que Estados Unidos sostuviera que está haciendo esa operación en Venezuela para que vuelva la democracia y se respeten los derechos humanos en Venezuela. Cualquier persona que se haya leído un manual de historia y que haya revisado cuál fue el resultado de las intervenciones norteamericanas en América Latina, pensemos en República Dominicana en 1965, unos años antes en Guatemala, pensemos en lo que ocurrió en Chile, se habrá percatado que las intervenciones norteamericanas no son motivadas por establecer una democracia y mucho menos el respeto a los derechos humanos. Están motivadas simple y llanamente por el resguardo de los intereses de empresas y de los Estados Unidos como tal. Y eso llama mucho la atención en la medida en que Costa Rica me llamó mucho la atención ver la cantidad de personas, incluso de precandidatos
a la presidencia, sostener que con la intervención norteamericana en Venezuela, pues iba a volver la democracia y se iban a respetar los derechos humanos en Venezuela. Qué gala más evidente de su desconocimiento de lo que es la historia de América Latina y más generalmente de la historia de las intervenciones extranjeras, dizque para resolver un problema en un determinado estado. Pensemos en el caos que significó la intervención norteamericana en Irak, que dejó el país hecho un caos hasta el día de hoy. Pensemos unos años antes la intervención que inició en el 2002 en Afganistán y en el 2022 los norteamericanos huyendo de Afganistán con un régimen talibán que al día de hoy pues se mantiene en Afganistán. Pensemos en otra intervención donde estuvieron involucrados europeos y norteamericanos en Libia, que crearon un verdadero caos. Hoy en día Libia es un país partido entre 2 o 3 entidades que se disputan territorios, se disputan reservas, recursos naturales. Entonces vemos cómo a través de la historia es muy fácil percatarse que una intervención extranjera nunca ha resuelto un problema interno. Si Venezuela tiene problemas internos, que los tiene y están bastante bien documentados tanto a nivel de Naciones Unidas como de la OEA, como por parte de la Corte Penal Internacional, hay 2 investigaciones abiertas contra Venezuela, las pueden revisar en el sitio de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Pues sabemos que ese tipo de crisis a nivel interna solamente se puede resolver desde lo interno y que cualquier intervención extranjera lo que va a hacer es prácticamente impedir encontrar una solución en lo interno. Estamos viéndolo ahorita con Irán, donde hay pues una represión muy, muy violenta que se está dando en las últimas semanas y las reservas que se tienen, incluso los norteamericanos, para no intervenir, porque saben que en el momento en que van a intervenir, pues de alguna manera van a cohesionar a ese régimen y poner en tela de duda cualquier oposición que se articule en esa revuelta popular que está viviendo Irán. Y cada vez que alguien me sale diciendo que no, que con una intervención extranjera vamos a resolver el tema de la democracia y los derechos humanos, pues le hago la siguiente pregunta. ¿Cómo es que los argentinos se lograron librar de Videla y de su camarilla de generales? ¿Cómo es que los peruanos terminaron librándose de Fujimori o los paraguayos del señor Alfredo Stroessner o los chilenos del señor Pinochet? En algún momento, en estas partes del mundo, pues se da algún tipo de equilibrio de fuerzas, un hastío de las poblaciones y se logra finalmente derrocar a un régimen autoritario. Pero no hay que pensar, por lo menos la historia humana y la historia de América Latina en particular, evidencia que es imposible pensar que una intervención extranjera va a poder resolver un problema interno o una crisis política aguda como la que vive Venezuela efectivamente desde hace mucho, mucho tiempo. Los invito para quienes no son venezolanos que revisen un documental muy bien hecho que se llama Desde Macedonia, con mucho amor. Es un documental de activistas venezolanos que detalla lo que ocurrió el 25 de julio del 2025, justo después de las elecciones, donde se vio en Venezuela llegar se vio salir a la calle una gran cantidad de sectores populares que nunca habían salido a la calle. ¿Por qué salieron a la calle? Pues porque el resultado de las urnas oficialmente anunciados no era lo que se sabía que había pasado y de alguna manera ese documental que está bastante bien hecho, son 30 minutos, permite entender que algo se estaba moviendo en Venezuela
en ese momento y que pues era un síntoma del hastío de muchos sectores populares en Venezuela contra la represión y en ese caso contra el robo de las elecciones que tuvieron lugar en julio del 2025. Termino diciendo simplemente que desde el punto de vista del derecho internacional público, es muy grave lo que ocurrió el 3 de enero, pero es aún más grave la complicidad, el vocabulario, los eufemismos utilizados por algunos estados para no condenar formalmente a Estados Unidos por violar de manera tan descarada la Carta de Naciones Unidas y la Carta de la OEA. Por cierto, al día de hoy estoy esperando que la OEA tenga el valor de redactar un párrafo de tres páginas, de 3 líneas, estableciendo que hubo una violación grosera y flagrante de la propia Carta de la OEA. El secretario general hizo un comunicado que no dice gran cosa, la Comisión Interamericana igual, y en el Consejo Permanente, la OEA, no fueron capaces de ponerse de acuerdo sobre un tema sobre un texto que repudie de manera formal, en nombre de la organización, esa intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que sienta un precedente muy peligroso en la medida en que, repito, viola las reglas más elementales que están plasmadas desde 1945 y que han explicado, por lo menos hasta la fecha de hoy, de que cada vez que un Estado viole de manera flagrante la Carta de Naciones Unidas, pues haya manera de pedirle cuentas o de forzarlo a retirarse de un territorio que no le pertenece. Por supuesto que el secuestro de un jefe de Estado en ejercicio es una violación grosera a otra regla básica que es el respeto a la inmunidad de los jefes de Estado. Y eso pues también es parte, digamos, de las reglas que fueron violadas por Estados Unidos. Pero sí, repito, quisiera yo creer que Venezuela se va a inspirar en lo que ha hecho Ucrania con relación a Rusia y lo que hizo de manera exitosa Nicaragua con relación a Estados Unidos allá en los años 80 y que permitió que contáramos con una señora sentencia de 1986 que reafirma la importancia fundacional y fundamental de la prohibición del uso de la fuerza de un Estado contra otro Estado y de la prohibición de inmiscuirse en los asuntos internos por parte de un Estado contra otro Estado, algo al que el señor Donald Trump pareciera no tener claro que es una regla que existe y que debería de ser condenada de manera mucho más vehemente por parte de los estados, en particular de América Latina. Repito, las reacciones oficiales de los estados de América Latina son muy interesantes porque provienen de una región que ha sufrido en su historia una larga secuencia de intervenciones militares por parte de Estados Unidos que no resolvieron nunca nada, mucho menos trajeron la democracia y el respeto a los derechos humanos, y entonces uno puede pues entristecerse de ver los términos que han utilizado algunos estados. Por supuesto que algunos estados alzaron la voz, pienso en Brasil, Colombia, Chile, México, Uruguay, y los demás, tuvimos Argentina y Paraguay saludando la operación norteamericana, dizque en beneficio de la lucha contra el narcotráfico. Entonces sabemos que no hay que esperar mucho de la diplomacia del señor Milei y tampoco la del señor que dirige los destinos en Paraguay en estos momentos, pero por parte del resto de América Latina sí se hubiese esperado una reacción mucho más contundente en la medida en que pues esa operación militar sienta un precedente muy peligroso en la medida en que pues volvemos a qué? Pues a la ley de la selva.
¿Y la ley de la selva qué es? Pues la ley de quien tiene el poder, ejerce el poder en detrimento de quienes no tienen el poder. Y eso precisamente pues es lo que se buscó frenar y eliminar desde 1945 con la adopción de esos principios muy básicos, muy sencillos que acabo de mencionarles en esta exposición. Les mando un link con algunas reacciones oficiales que me permití sistematizar para que tengan claro, digamos, la importancia de que cuando un Estado comete una violación tan grosera y tan flagrante de la Carta de Naciones Unidas, de la Carta de la OEA, es grave el hecho en sí, pero es todavía más grave el silencio o formulaciones que prácticamente dan a entender que para algunos estados de América Latina, incluyendo Costa Rica, lo que ocurrió el 3 de enero del 2026 no es tan grave. Es muy grave y repito, es todavía más grave que tengamos una diplomacia costarricense en estos momentos que es prácticamente irreconocible con relación a la vehemencia con la cual Costa Rica, por ejemplo, condenó de manera correcta la agresión militar rusa contra Ucrania. Termino simplemente diciendo que me alegra mucho estar otra vez en un foro de la Alianza por una Vida Digna, que me parece que es una organización que tiene pues esa sensibilidad para organizar foros sobre temas de candente actualidad y quiero agradecerles el haberme permitido compartir con Valeria y con Jorge esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, Jorge, por sus presentaciones. Vamos a pasar ahora entonces a la fase de preguntas y comentarios. Tenemos bastantes comentarios y preguntas en el chat que voy a permitirme ir presentando. Valeria nos comunicó que por razones de sus ocupaciones y porque es casi la madrugada en Europa, donde ella está y ha tenido muchos viajes en los últimos días, se va a retirar de esta parte de la actividad. Le agradecemos muchísimo a Valeria su participación y su ponencia. Bien, voy a ir anotando algunos o mencionando algunos de los comentarios. Juan José Piñar ha hecho varios comentarios. Dice, la expositora expone con pruebas reales a dónde están el 80% de las actas de la oposición, los torturados, las y los detenidos violaron leyes con desórdenes. Eso nos expone don Jorge Piñar. Mauricio Gutiérrez hace una nueva pregunta para Valeria. Dice, ¿podría repetir cuál es el ente que produjo el documento sobre violación de los derechos humanos? Y Valeria compartió el link de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El link está ahí en el chat. Vamos a ver. Dice Juan José Piñar, la gran mayoría de las ONGs, por no decir todas, y muchos organismos supranacionales, por no decir todos, son entes financiados, dirigidos y manipulados por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Se les puede creer? No. Shirley San Juan dice saludos desde Bramón, excelente ponencia a mi compañero Jorge Forero. Martín Rodríguez también dice saludos, lo mismo que Daniel Vega Duarte. Martín Rodríguez dice muy buen análisis, refiriéndose a Jorge, muchas gracias. Dice Daniel Vega, la humanidad pasó de una nueva repartición del mundo entre potencias en las décadas del 2000 y 2010 a la intención de dominación hegemónica de forma unilateral por los Estados Unidos en estos momentos. Sui Wong menciona, varias personas de Costa Rica hemos estado como veedoras y observadoras en procesos electorales en Venezuela. Ya quisiera esa transparencia en mi país. Elena Salas también elogia la exposición de Jorge Forero y hace una pregunta. Voy a hacer varias preguntas y luego les doy la palabra a los panelistas para que contesten o comenten. Sofía Soara dice, Jorge, ¿esto es parte del plan Balboa? ¿Cree usted que Venezuela termine balcanizado? Luego tenemos un mensaje del Centro de Estudios y de Investigación y Estudios Fronterizos del CIEF, donde trabaja Jorge. Dice un saludo y abrazo desde Caracas, querido Jorge. Gracias por ese excelente análisis de carácter histórico, crítico, desde nuestros pueblos y territorios, a quienes hoy desde la Academia Crítica debemos defender.
Eh, Vamos a ver, Juan José Piñar nos comenta, el populismo es un fenómeno latinoamericano, es la manipulación del pueblo por la derecha y sus políticos estrato medios cuando el capitalismo tiene cambios generales y sus problemas. La izquierda verdadera es popular y no existe sino en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Mauricio eh, Gutiérrez le hace a Jorge la siguiente pregunta. Jorge, muchas gracias por tu presentación. Tengo una pregunta. ¿Qué tanto apoyo popular tiene Nicolás Maduro y todo el proceso bolivariano? Aquí en Costa Rica es casi una verdad indebatible la idea de que en Venezuela no hay democracia, que el oficialismo se robó las últimas elecciones, que el gobierno tiene muy poco apoyo popular. Sin embargo, por otro lado, el mismo Trump tiró por la borda a María Corina Machado porque afirma que no tiene apoyo popular. Desde aquí en Costa Rica es difícil entender cuánto apoyo popular tiene realmente el proceso bolivariano. ¿Qué nos podés decir al respecto? Elena Salas dice, Benjamín Netanyahu, a pesar de tener una orden de detención por parte de la Corte Penal, continúa viajando a reuniones. Y hay una despedida de Valeria Rodríguez, dice, me retiro y de nuevo les agradezco por la comprensión. De nuevo, muchas gracias a Surcos y a la Alianza. Un gusto haber podido coincidir de nuevo hoy. Salud desde Londres a ustedes y a toda la audiencia. Que pasen una muy feliz noche. Bien, entonces quedan planteadas algunos comentarios y algunas preguntas específicamente, creo, para eh, Jorge, con respecto al plan Balboa y la posible balcanización de Venezuela y con respecto a lo que pregunta Mauricio Gutiérrez en cuanto al apoyo que puede tener el proceso político venezolano. Así que le doy primero la palabra a Jorge si quiere abordar esas preguntas. Sí, ciertamente como lo venía mencionando en mi intervención inicial, hay una continuidad estratégica en la política exterior estadounidense hacia la región. Eh, por supuesto, las formas, la intensidad de cómo se ejecuta, cómo se realiza esa política se han transformado en la medida en que el panorama global, ¿sí? Las dinámicas, el conflicto geopolítico del sistema mundo también ha venido experimentando cambios. El Plan Balboa fue un instrumento diseñado en un momento particular de la política exterior estadounidense, precisamente en el momento en el que se da el viraje aquel que mencionaba yo de la guerra contra el terrorismo, ¿sí? Como instrumento para desbordar el sistema del derecho internacional, ¿sí? Eh, en esa medida, el nuevo plan de defensa de los Estados Unidos que mencionó y caracterizó la profesora tiene que ver con el plan Balboa, porque forman parte de un continuo. Y por supuesto, uno de los objetivos en su momento de la política exterior estadounidense, y eso nosotros lo podemos decir que lo padecimos, lo vivimos en carne propia en Venezuela, fue precisamente la balcanización. En aquel momento se planteaba la posibilidad de que el occidente venezolano o en el occidente venezolano se produjera una ruptura de tejido social, político, institucional y que a través de una insurrección, no sé si llamarle insurrección porque es algo inducido, sino más bien a través de una situación similar a las que sucedieron en Libia, a través de Benghazi, o en Siria, a través de Alepo, sí, algo así como una base de playa, se pudiese generar una fragmentación del territorio. Eso no se pudo dar. No fue posible que el imperialismo estadounidense lograra ese objetivo, a pesar de que contaba con el apoyo del uribismo en Colombia, a pesar de que el mapa específico de esa región caribeña era adverso para Venezuela, por la presencia del uribismo y lo que significó como brazo armado de la derecha y del imperialismo, el paramilitarismo. Aparentemente se desconectó don Jorge. Vamos a esperar que se conecte nuevamente.
Y mientras tanto vamos a continuar con comentarios y preguntas que han hecho. Hay un comentario de Shirley Volví, San Juan. volví, profe, por la vía del Eso, teléfono. perfecto, perfecto. Ah, bueno, Adelante, Jorge. Volvimos. volvimos. Entonces Entonces estaba estaba diciendo diciendo que que fue fue inviable inviable la la balcanización balcanización de de Venezuela Venezuela. porque culturalmente es difícil romper a un país como Venezuela, ¿sí? Y este país, a pesar de la fragilidad que tiene en este momento, de lo golpeado que está, porque es demasiado doloroso para este país que entre 7 y 8 millones de personas hayan tenido que irse porque era insostenible desde el punto de vista económico, ¿sí? Eso es demasiado doloroso para este país. Es demasiado doloroso para este país que llegue un ejército en una madrugada y asesine gente y se lleve al presidente de la República, independientemente si era de que si tuviese el apoyo mayoritario o no. En ningún país del mundo deben llevarse ningún presidente, tenga o no el mayor apoyo de la población o no. Pero a pesar de eso, este país tiene un sentido del republicano, un sentido de lo nacional, un sentido de lo que ha significado el simbolismo de lo bolivariano que existe. Y eso desborda el chavismo. No es solamente el chavismo, ni es solamente el partido de gobierno, es el pueblo venezolano el que quiere a su país. Esas personas que están en España, en Europa, en Chile, sí, en Estados Unidos, añoran volver a su país. Hay un sentido de arraigo y de pertenencia tremendo. Entonces, yo descarto la balcanización. De hecho, otro de los intentos que estaba en el Plan Balboa y era la ruptura de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada de Venezuela comprendió que su ruptura era un suicidio como corporación, pero además significaba un baño de sangre para el país. Entonces, ese elemento tampoco lo pudieron ejecutar. Yo no creo que el país se vaya a balcanizar. Lo que yo sí creo es que se va a agudizar la persecución en contra de las expresiones legítimas de lucha y de resistencia por la defensa de los intereses del país, por la defensa de la democracia, porque como bien decía el profesor Nicolás, esta intervención estadounidense no trae democracia, no trae prosperidad, no trae ampliación de la seguridad de los derechos, de la garantía de los derechos. Al contrario, eh, lo que pasó en Haití en 2004-2005 es un ejemplo. Lo que pasó, que justamente él refería en Irak, en Libia, en Siria, no fue la expansión de la democracia, sino al contrario. Entonces, yo creo que lo que se viene es un escenario de superar este momento de conmoción. Todos estamos conmocionados, aún no hemos podido salir de ese estado de shock. Debo decirlo que es así, y por eso se me dificulta quizás eh, tratar el tema a pesar de que ya pasaron 10 días. eh, pero lo que se vendrá es también un escenario de lucha del pueblo Mm, venezolano, que también va a desbordar el chavismo. El chavismo originario va a pelear por la independencia del país, mm, por la dignidad del país. Y mucha gente que históricamente estuvo en contra del chavismo también va a pelear por la dignidad del país. Y ahí nos vamos a tener que encontrar en la lucha por recuperar este país y por increíble que digamos esto después de lo que pasó, después de lo que significó la revolución bolivariana, que tengamos que volver a pelear por la liberación nacional. Pero es así. Y respecto a la otra pregunta, por supuesto que el apoyo al presidente Maduro es incomparable a lo que significó en algún momento el apoyo a Chávez. Chávez era un líder popular con unos rasgos que de verdad iban más allá del umbral de lo político. Aquí habían elementos simbólicos impresionantes de identidad cultural, de identidad incluso étnica, porque uno de los grandes problemas que tuvo Venezuela fue que negó a través de sus aparatos y de sus propias representaciones la existencia de una Venezuela mestiza, muy diversa, muy heterogénea, muy compleja. Y Chávez era también eso, no solamente eh, lo simbólico de lo mágico religioso, sino también lo simbólico de carne y hueso. Entonces, es muy difícil medir a Maduro respecto a Chávez. También es muy difícil medir a Maduro respecto a un liderazgo político que
que trascendió a Venezuela. Ciertamente hubo un problema, una dinámica de erosión de las bases políticas de lo que se conoce hoy como el chavismo, a tal punto que el chavismo es una fuerza hoy que sigue siendo muy potente, pero es heterogénea. Hay un chavismo calculador, hay un chavismo político o corporativo, hay un chavismo que sigue siendo rebelde, decimos aquí cimarrón, ese chavismo que lucha, que no se cansa, que no baja la cabeza, que no se calla, ¿sí? Y hay muchas expresiones del chavismo que hacen que sea complejo. Hasta cierto punto, todo el chavismo coincidió en apoyar al presidente Maduro. Hubo un momento en el que no. Algunos sectores de izquierda política tradicional, histórica, se separaron en algún momento. Muchos otros sectores que se forjaron en el mismo seno del chavismo también, digamos, de alguna manera bajaron su perfil, se separaron, pero por supuesto el chavismo como tal, como fuerza, desde ningún punto de vista va a estar de acuerdo con una ocupación, ni con una invasión, ni mucho menos con un régimen neocolonialista patrocinado desde Washington. Entonces, yo creo que eh, esto desborda a Maduro. O sea, ya lo que está en juego no es quién es la mayoría, más allá de que el PSUV demostró, y eso incluso está dentro de parte de su doctrina político-electoral, que era la minoría más organizada del país, y eso le ha garantizado preservarse como una fuerza política con control sobre los resortes del poder estatal. Pero esto no es un problema de Maduro o de anti-Maduro, esto es un problema de república. Lo que está en juego en este momento es la república. Y lo que está en juego en este momento es la paz, la estabilidad y el derecho, ¿sí? De vivir en paz de todo el continente. Porque reitero, y con eso cierro, esto que pasó no es un hecho aislado, no es una situación eh, anecdótica de un señor con ínfulas y delirios de grandeza que está hoy en Washington. Esto forma parte de una estrategia y el propósito de los Estados Unidos es eh, darnos bastante garrote y de vez en cuando ofrecernos bien lejitos una zanahoria. Y eso es lo que se viene y yo llamo a todos los que están viendo este video, especialmente al querido pueblo de Costa Rica, a que se prepare para la lucha, porque eso es lo que viene. Un gran abrazo. Muchas gracias, Jorge. Y aprovecho para hacer otra pregunta que te hace Vencol Paz. Eh, Perdón, Lucy Elena Silva Martins primero, que escribe desde Brasil. Dice, mi duda es sobre las diferencias entre Maduro y Darcy. Si o tabuleiro, vos debes conocer este término, Jorge, Sí, sí. vai permitir más o menos activismo en Venezuela. Abrazos desde Brasil. Y Sí, luego, Ben Colpás menciona, buenas noches, Jorge habla de una lucha por venir y menciona el chavismo original. ¿Qué papel jugaría allí el actual gobierno interino? Estas dos preguntas tienen alguna conexión, así que adelante, Jorge. sí, las dos tienen conexión. El papel del gobierno interino va a depender de las capacidades que tenga el pueblo venezolano para convertirse en un factor de la lucha. En este momento el pueblo venezolano está por fuera del tablero, del juego. Sí, en este momento el pueblo venezolano está en shock, una proporción, la conmoción, pero no es de ahora, sino de la última década, es tan grave que una proporción importante del pueblo venezolano se alegró de la invasión, y eso hay que decirlo. En España, en Estados Unidos, en Chile, en Perú celebraron un bombardeo sobre Caracas. O sea, el nivel de erosión de la venezolaneidad, de lo que significa el país, llegó a tal punto que la gente, en medio de, yo no voy a decir, a emitir juicio aquí, pero en medio de su desesperación, cree que eso va a traer aires de libertad para el país. ¿Sí? La historia, como lo decía el profesor Nicolás, es clara en eso, ¿no? Cualquier manual mínimo nos da cuenta de qué es lo que puede pasar. Y el papel que pueda llegar a jugar el gobierno actual depende de la capacidad que tenga el chavismo para impugnar este orden que se está imponiendo. Porque el orden que se está imponiendo, más allá de la retórica, es un orden de neocolonialismo.
Es un orden que para nosotros, los que creemos en la justicia, en la dignidad, en la auténtica libertad, es oprobioso. Y bueno, yo creo que muchas veces los políticos, los actores políticos y las propias corporaciones funcionan en la medida en que el haz de fuerzas con los que se tienen que enfrentar les sobredeterminan. Eh, lo que sí creo es que va a haber un momento de una larga transición y también creo que la respuesta popular de ese chavismo rebelde, desbordado, porque no es solo chavismo, aquí hay expresiones populares y revolucionarias desde antes de que existiera el chavismo, que siguen vigentes, que siguen teniendo legitimidad y que siguen teniendo representatividad, a pesar de que su fuerza y su potencia de movilización no sea la más grande. Pero yo sí creo que ese momento va a llegar y el momento va a llegar solo en la medida en que también internacionalmente tengamos apoyo, porque si el silencio, la complicidad y echemos todo debajo de la alfombra y aquí no ha pasado nada, persiste, va a ser muy difícil. Igual la lucha se va a dar. ah, eh, a mayor opresión, mayor resistencia. Eso, la historia de la humanidad está llena de ese tipo de episodios. Y bueno, nosotros con nuestra modesta función como analistas, como pensadores, como ciudadanos que creemos en la República también y en el derecho de vivir en paz y con dignidad, tendremos que cumplir nuestra función. Muchas gracias, Jorge. Yo quería hacer una pregunta, digamos, a los dos, a ver cuál es la opinión de ustedes desde un punto de vista de perspectiva geopolítica de la región. Por un lado, ¿qué está pasando en la política interna de los Estados Unidos? ¿Qué tanta resistencia puede haber a esta ofensiva neocolonial del gobierno de Trump? ¿Qué perspectivas hay de las elecciones de medio periodo ahora este año? ¿En qué medida puede gestarse una oposición fuerte dentro de los Estados Unidos, como ocurrió, por ejemplo, durante la guerra de Vietnam con los movimientos por la paz, por un lado? Y por otra parte, ¿qué se puede esperar en nuestra región en países tan grandes y tan influyentes como Colombia, Brasil, que van a tener elecciones próximamente, y México también, que está jugando un papel importante de equilibrio en la región? ¿Qué perspectivas verían ustedes eh, en ese balance geopolítico donde puedan emerger contrapesos a esta política neocolonial de Donald Trump? No sé qué podrían comentar al respecto. Sí, tal vez empiezo yo. Sí, en Estados Unidos Donald Trump tiene un problema tremendo. La base de él se le está fisurando por todo lado. Primero con el escándalo de los Epstein File, que no ha terminado. Luego con el tema de Venezuela, y luego con el tema de Israel. Es decir, la base votó por Donald Trump para que se concentrara en la problemática de los norteamericanos, no que arreglara los problemas del mundo. Entonces hay un cuestionamiento muy fuerte al hecho de que últimamente Donald Trump pasa prácticamente todo el día en su oficina dedicado a temas internacionales cuando pues fue electo para resolver los problemas que son muy serios y que se vienen todavía más serios porque la economía norteamericana no pinta tan bonita como se cree. Y repito, mañana hay una decisión muy importante de la Corte Suprema que va a establecer si son legales o son total y absolutamente ilegales las tarifas comerciales que adoptó de manera totalmente arbitraria, sin ningún tipo de estudio técnico Donald Trump. Entonces vemos una sociedad que creo yo, en lo personal, no va a poder aguantar 4 años con semejante espectáculo diario de su mandatario. Recordemos que el próximo 20 de enero, la otra semana, Donald Trump va a apenas cumplir un año. Y sinceramente creo que una sociedad política no puede aguantar semejante espectáculo de un presidente que prácticamente
todos los días se inventa una nueva ocurrencia. Si no es en Estados Unidos, es fuera de Estados Unidos, pero creo que no va a poder. Y si uno revisa qué ha hecho Estados Unidos en ese primer año a nivel internacional, nunca en la historia un presidente tomó decisiones que destruyeran por completo la imagen, la credibilidad, el soft power de Estados Unidos como lo ha hecho Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca. Gracias, Nicolás. Jorge, no sé si quieres referirse a este tema. A mí me parece que la implementación de esta estrategia de neocolonialismo va a generar mucha respuesta y mucha movilización eh, de resistencia. Entonces, eso va a terminar fortaleciendo políticamente, me parece, algunos movimientos políticos, como por ejemplo en México, en Brasil y en Colombia. Y de hecho, hay que decirlo, si no fuera porque Brasil y Colombia tienen gobiernos que no se prestan de manera eh, directa al Pentágono, la situación en contra de Venezuela quizás se hubiese presentado eh, antes que el 3 de enero del 2026. Entonces, de alguna manera, por más críticas que podamos tener hacia algunos gobiernos que se autodenominan progresistas, sí es importante, sí, que tengamos gobiernos que sean capaces de ser al menos interlocutores de los pueblos, ¿sí? Eh, en toda la política internacional. Yo, la verdad, eh, creo que el escenario es complejo. Estoy seguro que Estados Unidos va a intervenir con mayor vehemencia en esos tres países que acabo de mencionar, porque además son estratégicos desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico en la región, pero creo que las resistencias de los pueblos van a contener y van a ser capaces de generar una balanza distinta en este contexto. Gracias, profe. Gracias. Voy a presentar una pregunta de Héctor Fellini. Me disculpo con Héctor porque la había hecho hace un rato y no la había captado. Pregunta, dada la situación de violación flagrante del derecho internacional por parte de Estados Unidos que se ha explicado, ¿hay esperanza de que la afectación del dólar como moneda dominante gracias al avance de los acuerdos del BRICS, sistema de intercambio distinto al SWIFT y moneda propia, haga declinar ese dominio estadounidense? No sé qué pudieran opinar de él. Sí, algunos analistas hicieron ver que las multimillonarias inversiones de China en Venezuela, que fueron anunciadas justo a finales de septiembre del año pasado y que establecían el yuan y no el dólar para las transacciones del petróleo venezolano en dirección de China, pues pareciera que fue considerado como una verdadera amenaza para la estabilidad del dólar. Y por supuesto, una verdadera amenaza para Estados Unidos el hecho de que China invirtiera $1.000 millones en Venezuela para la extracción del petróleo. Entonces vemos cómo detrás del disque la democracia, los derechos humanos, la dictadura del régimen chavista, en realidad lo que se esconden son intereses pues muy propios de Estados Unidos, de sus empresas y del hecho de intentar frenar el expansionismo de China en materia de acceso a recursos como los hidrocarburos, pero sí, el hecho de que China establezca en sus contratos el hecho de que no se va a utilizar el dólar, sino el yuan, tiene el mismo acuerdo con Rusia, lo tiene con muchos otros estados con los cuales comercia, hace que Estados Unidos considere que es también una verdadera amenaza para la estabilidad del dólar en la medida en que todas esas transacciones multimillonarias, si son hechas en dólares, hacen que el dólar se mantenga fuerte y si empieza el yuan a ser utilizado como moneda alternativa, evidentemente que eso debilita el dólar. Muchas gracias. Sí, eso trae a colación el tema de cuál es el papel de China en toda esta situación neocolonial que se está dando en América Latina, hasta dónde está tomando simplemente distancia en una repartición geopolítica del mundo o hasta dónde está tomando acciones. Yo he escuchado algunas
informaciones de que China está tomando acciones de presión económica sobre Estados Unidos, de manera que también ese es otro elemento interesante del tablero geopolítico, qué posición puede tomar China en toda esta situación. Betica Solano dice, así es, Jorge, nuestro presidente Gustavo Petro no se presta para traicionar a nuestros hermanos y se ha ido fortaleciendo los grupos de solidaridad con Venezuela y resistencia ante la arremetida de los yanquis. Bien, son casi 2 horas desde que iniciamos este foro, que ha sido muy interesante, muy rico, muy lleno de perspectivas diversas sobre esta problemática tan dolorosa y tan compleja. En nombre de la Alianza por una Vida y del Medio Digital Surcus, les agradecemos muchísimo a Jorge, a Nicolás y a Valeria, que ya se retiró, por sus presentaciones y sus opiniones. Y pues quizá un comentario de mi parte simplemente final es que estamos ante una situación eh, geopolítica, regional, muy seria, muy complicada, con un imperio ejerciendo una política neocolonial violenta que va contra todas las normas de derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y que obviamente, como se ha mencionado hoy aquí, es fundamental desarrollar una resistencia múltiple, una resistencia que arranca desde los movimientos sociales en todos nuestros países, que pasa por las acciones políticas que puedan desarrollarse por los partidos políticos y los gobiernos en nuestros países, que pasa por la incidencia en los organismos internacionales para que se tomen medidas y posiciones en ese sentido, y que básicamente pasa por un fortalecimiento de la dignidad latinoamericano y de la unión de nuestros países y de nuestros sectores sociales y movimientos para resistir este embate imperial, pues que nos amenaza a todas y a todos. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestros panelistas y nuestros panelistas. Muchas gracias a todas las personas que han acompañado esta actividad y les informo que los foros de la Alianza por una Vida Digna quedan en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna y también tenemos páginas de Instagram y de Facebook donde colocamos extractos de estas actividades, de manera que las invitamos y los invitamos a buscar esos videos para compartirlos con otras personas. Así que muchísimas gracias nuevamente y que tengan todas y todos muy buenas noches.